Hola, en este video vamos a revisar cómo funcionan las tablas dinámicas. Lo primero que debemos entender es que una tabla dinámica va a tomar un grupo de datos y le va a dar una visualización distinta, ¿ya? Pero va a mostrar la misma información que tenemos en el grupo de datos. Acá tengo un grupo de datos que es súper random en realidad, de un grupo de 41 personas, el cual posee nombre, nacionalidad, edad, sexo, auto, casa y un sueldo que en realidad es un número aleatorio cualquiera. Ya. Los rótulos de las columnas van a ser el grupo de datos que quiero ver. Y la relación entre los datos va a ser la fila. Por ejemplo, Jairo vive en Argentina, tiene 37 años, es hombre, tiene un auto, no tiene casa y tiene ese sueldo. Para insertar una tabla dinámica, lo primero que debemos hacer es seleccionar los datos, luego ir a la pestaña Insertar o pinchar acá en Tabla dinámica. Nos va a consultar si el rango que ya seleccionamos es el que necesitamos. Lo vamos a dejar así porque está correcto y en vez de una hoja nueva le voy a decir que genere la tabla en una hoja existente. Selecciono la celda donde va a comenzar mi tabla dinámica y le doy a aceptar. Ya tengo mi tabla dinámica lista. Por ejemplo, si yo de este grupo de datos quisiera saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay por país, voy a seleccionar la nacionalidad y luego el sexo. Ahora, para rellenar la data acá, tengo que seleccionar una de las columnas. Idealmente es un dato que no se repita. En mi caso va a ser el nombre. Los valores se pueden sumar, promediar, contar, etc. Si es texto, por defecto cuenta la cantidad de datos repetitivos. O sea, cuántas personas viven o tienen de nacionalidad argentina, chilena, peruana, etc. ¿Ya? En mi tabla dinámica, acá puedo ver que de Argentina tengo 5 hombres, 3 mujeres, que en total son 8 personas. En Bolivia tengo 8 hombres, 1 mujer, que son 9 personas. En Brasil tengo 1 hombre, 1 mujer y son 2 personas. El total de todos es 41 y es el mismo dato que tengo acá, ¿cierto? Acá dice 42 porque la primera fila es el rótulo de las columnas. Entonces no es un dato, es el rótulo. Ahora, si yo quisiera visualizar alguna otra información, voy a arrastrar los campos de vuelta y quiero saber de estas personas cuántos tienen auto y cuántos tienen casa. Y otra vez arrastro el nombre. Entonces, de acá, ¿cuántas personas tienen casa? Acá lamentablemente no aparece el nombre, tengo que colocar acá el mismo dato que acá. Le digo casa y a la izquierda el mismo dato de la izquierda, que sería auto. Y veamos, no tienen auto, no tienen casa, 12 personas. No tienen auto, sí tienen casa, 12 personas. Sí tienen auto, no tienen casa, 12 personas. Y sí tienen casa y sí tienen auto, 5 personas. Acá tenemos los totales generales para los autos y los totales generales para las casas. Ahora, si yo quisiera ver la misma información, pero por país, hay
varias formas de hacerlo, pero yo recomiendo la segmentación de datos. Veamos. Analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y vamos a ocupar nacionalidad. Aceptar. Ya. Sin filtros, mi tabla dinámica queda de la misma manera. Ahora, si yo quiero saber en Argentina quién tiene casa, quién tiene auto, quién tiene ambos, selecciono Argentina. Después puedo ver la misma información en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etc. Si quiero volver a la totalidad de los datos nuevamente, solo quito el filtro y los tengo ahí otra vez. Ahora, si lo que quiero es visualizar otro tipo de información pero por país, solo cambio las columnas que voy a necesitar. Ejemplo, vamos a tener sexo. Bueno, esto queda así por defecto, así que tienen que borrarlo una vez que no sea la columna que estén utilizando. Ya, sexo y el total va a ser nombre. Entonces acá tengo hombres y mujeres, ¿cierto? 20 hombres, 21 mujeres, 41 en total. Ahora, si quisiera saber cuántos de estas personas son de Argentina, selecciono Argentina. Y aquí puedo ver que tengo 5 hombres, 3 mujeres con un total de 8. En Bolivia, 8 hombres, 1 mujer con un total de 9. Brasil, 1 hombre, 1 mujer con un total de 2. Y así sucesivamente. Ya la segmentación de datos es bastante útil para agrupar los datos y hacer análisis específicos. Ahora, si ya no lo necesito, puedo solo limpiar el filtro y dejar el listado limpio. Esto no me impide ir cambiando las columnas, ¿cierto? Si yo quisiera saber, recuerden, en las filas auto y acá tengo que colocar auto para que sea más comprensible la tabla dinámica. También, en vez de que dijera sí y no, podría decir el dato tiene auto, no tiene auto, pero sería más complicado, ¿ya? Si quiero saber quién tiene auto por país, puedo decir que en Argentina 5 no tienen auto, 3 sí tienen auto. En Bolivia 5 no tienen auto, 4 sí tienen auto. En Brasil no tienen auto. En Chile 3 tienen auto y 3 no tienen auto. En Colombia no tienen auto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya recuerden que estos datos son súper random, en realidad no significan absolutamente nada. Y así, de esta misma manera, podemos ir seleccionando acá en los campos de la tabla dinámica los datos que queremos ver. Podemos elegir si en la configuración del campo tal vez quiero sumar, quiero restar, quiero hacer un promedio. Ya, veamos. Si dijera, por ejemplo, de las personas que tienen y no tienen casa y quisiera saber cuál es el promedio del sueldo, voy acá, configuración del campo valor, y en vez de que diga suma, le digo promedio. Ya, entonces, según estos datos, las personas que no tienen auto tienen un promedio de sueldo de 582.000. Las que sí tienen auto tienen un promedio de sueldo de 643.000. Podríamos ver la misma información por país, ¿cierto? De la misma manera que vimos los datos anteriores. Y así sucesivamente. Recuerden que las tablas dinámicas son otra forma de ver la misma data que ya tenemos. Entonces,
antes de hacer una tabla dinámica, lo que debemos tener claro es qué información queremos dar, a qué información, le queremos dar visibilidad. Eso es, espero que te haya gustado mi video y muchas gracias por verlo. Adiós.